Mientras tanto, pues voy buscándolo acá y compartiéndolo a través de las diferentes redes que tenemos nosotros en De Cerca. ¿Y cómo está en la capital? ¿Llueve? ¿Hace frío? Está normalito, un poco de frío al atardecer hoy, por ejemplo, pero no está lloviendo mucho. Ah, bueno. Igual aquí en el departamento del Valle del Cauca, ¿Tú no ha vives estado. en Buga, tengo entendido? Sí, señor, en la ciudad de Guadalajara Ujú. de Buga, en el departamento. ¿Conoce a Buga? Sí, claro, pero hace rato no voy. Como si Buga es Guadalajara una de ciudad. Buga. Se llama así, Guadalajara Sí, de Buga. señor. Guadalajara de Buga. Buga es una ciudad muy hermosa. No, sí, yo sé, pero no sabía lo de Guadalajara. Guadalajara, pues siempre lo suena uno a México, ¿no? Pues el nombre completo es Guadalajara de la Victoria de Buga Valle. Mm, Ahí le mandé el enlace del programa, pero no lo vaya a abrir porque entonces empieza a perfecto. devolvérsela. Luego, para que usted lo comparta, Sí, señor. mientras tanto Gracias. vamos aquí. Y lo invitamos a que se suscriba a nuestro canal. Claro, muestra a ver, aquí se puede hacer, ¿no? Cuando entre el programa, ahí aparecerá la ventana de suscribirse. Claro que sí. Entonces, empecemos. Sí, señor, ahí dice que estamos en vivo hace 2 minutos. Estamos en vivo. Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos en vivo hace como 2 minutos, nos dice el invitado en esta oportunidad. ¿Qué tal amigos? Originando desde la hermosa ciudad señora de Colombia, en la ciudad de Guadalajara de Buga, en el departamento del Valle del Cauca. Aquí comienza De Cerca, periodismo independiente. Yo soy William Vianney Solano, periodista de cerca, defensor de derechos humanos. Uno cuando es periodista y hace bien la tarea, se convierte efectivamente en defensor de derechos humanos, ¿no? Defensor de la verdad. Alguna vez le preguntaron a Juan Gosaín por ahí, el maestro Juan Gosaín, ¿de parte de quién tiene que estar el periodista? Pues de parte de la verdad, de parte de la opinión pública. A ustedes, la opinión pública, nos debemos. Y nos acompaña en esta oportunidad, que es bienvenido a este espacio, el coronel en uso de buen retiro, Carlos Alonso Velázquez Restrepo. Coronel, muchísimas gracias, bienvenido de cerca. Gracias, William, por la invitación. Un pequeño ajuste es Carlos Alfonso y es Velázquez Romero. Ah, Romero, Carlos Alfonso Velázquez Romero, perdóneme, coronel. Tranquilo. Bienvenido de cerca. Eh, pues muchas gracias, es un placer estar aquí contigo y con tu teleaudiencia, porque es YouTube es visual y es eh, verbal. Y sé que tienes una amplia audiencia de personas en diferentes partes del país y aún fuera del país interesadas pues en que el país sea mejor y sobre todo cualquier país, y en este caso estamos de Colombia, es mejor en la medida en que las personas tengan acceso a sus principales eh, derechos, sean respetadas y su dignidad humana esté en el sitio que corresponde. Sí, señor, sí, señor. ¿Cómo debo llamarlo? ¿Coronel? ¿Don Carlos? ¿Profesor Carlos? ¿Cómo le parece mejor? Con cualquiera de las dos me siento cómodo, coronel o profesor,
o precandidato o Carlos, ¿no? Pues en el programa Carlos. Sí, es como muy atrevido de mi parte llamarlo Carlos, ¿no? Porque usted es docente universitario de La Sabana, es coronel en uso de buen retiro del ejército colombiano, el ejército nacional. Bueno, pero también de La Sabana ya estoy también ex docente. El último periodo de clases lo hice en el primer semestre de este año. Pues en ambos soy en uso de buen retiro, pero Bueno, bien. entonces llamémoslo coronel. Quiero invitarlo a compartir este libro que es maravilloso, el libro de Mario Alonso Puig. Son 365 ideas para una vida plena que escribe el médico cirujano Mario Alonso Puig. Han transcurrido 280 días en este año 2021. 280 días. Aquí aparece. 280 días. Nos corresponde el 280 y dice, no creas en el mito que dice que los grandes éxitos se consiguen sin constante esfuerzo y sin un verdadero compromiso. Los triunfadores han tenido que hacer frente a la derrota una y otra vez antes de alcanzar los logros por los que ahora se les reconoce. Interesante, ¿no? Sí, sí, y se puede complementar con aquello de que lo importante en la vida no es caer, sino siempre levantarse, porque todos caemos, en una u otra forma caemos, pero el que se queda caído, pues no tiene una vida lograda. Hay que levantarse siempre. Sí, señor. El coronel Carlos Alfonso, el coronel Carlos Sí. Alfonso Velázquez, ha llamado muchísimo la atención su perfil y a esta casa, sobre todo, entre otras cosas, por su presentación en lo que tiene que ver con la situación del país, que a propósito no es la más alentadora, ¿no? Y uno de esos ítems que nos ha presentado es en torno al tema de la concordia, que el empleo, por ejemplo, el desempleo, es uno de los problemas que más agobia a muchos colombianos. Y esa es una verdad irrefutable, dice nuestro invitado. Otra realidad igualmente preocupante es que más de la mitad de los empleos son informales. ¿Hay algo más frustrante para cualquier persona que por no tener un trabajo remunerado y digno no pueda sentirse útil en la transformación tanto de su calidad de vida como de la sociedad? Es uno de los puntos del asunto de Colombia. El Estado siempre puede tratar de suplir la falta de empleo pues con programas sociales, pero el asistencialismo, o sea, los subsidios sin contraprestación, no ayuda indiscutiblemente al crecimiento personal de los asistidos. Tampoco es sostenible por mucho tiempo. Esa es una de sus premisas que nos presenta nuestro invitado en esta oportunidad. Y también vamos a ir desglosando su perfil y su hoja de vida. Antes de ello, agradecerle a nuestros amigos que se contactan con nosotros. La familia Muñoz te adora, te ama, te admira muchísimo. Francia Soto, muchísimas gracias. Eres maravilloso. Muchísimas gracias por la deferencia y la fina atención de quienes nos escriben y que están en varias latitudes de la geografía colombiana y del mundo. Coronel, vamos a mirar un poco en el retrovisor de la historia, ¿no? De su historia, de sus antecedentes, de ese historial que ha dejado una huella indiscutiblemente en la historia de Colombia. Por más de 15 años usted combatió directamente a las FARC, al ELN y a los carteles del narcotráfico. ¿Cómo recuerda usted ese capítulo en su vida? Sí, por más de 15 años y fueron casi 25 años, pero bueno, ¿cómo recuerdo?
respecto al ELN, estaba yo ahí cerca geográficamente a ustedes en Buga, estaba en Pereira, en el batallón San Mateo, y el batallón San Mateo fue enviado a entrar a operar en Anorí, Antioquia, recién había terminado la operación Anorí contra el ELN, cuando casi queda el ELN pues totalmente disminuido en muchos sentidos, en todos los sentidos prácticamente. Entonces entramos a continuar esa operación, pero ya el gobierno López había intervenido porque quería negociar, el había dicho que quería negociar, pero al fin no se negoció. Eso incluso produjo el retiro del general Valencia Tobar, me acuerdo mucho, por los desacuerdos, pues. Entonces, en esa época, tanto con él como con la FARC había una característica muy interesante o muy importante a tener en cuenta. La guerrilla era eminentemente guerrilla en el sentido de que militarmente hablando era muerde y corra, y no mordía si no veía que tenía total, casi posibilidades de tener éxito en el sentido de no dejarse ni coger ni mucho menos dar de baja. Entonces, el éxito militar consistía en lograr contacto con ellos y en un contacto poder tener siquiera, primero, no tener pérdidas, las filas que estaban al mando de uno, los hombres al mando de uno, pero también que hubiera al menos un herido o un muerto en combate. Eso era muy difícil, casi que imposible de lograrlo. Yo me acuerdo que duré un año en el monte, quebradas arriba, quebrada abajo, por acá las informaciones están, los campesinos en general desconfiados del ejército, entonces como por ser desconfiados no contaban las cosas, en fin, entonces, pero por la persistencia y fui de los poquitos que no se enfermó de paludismo en esa área de allá del Bajo Cauca, y en fin, me dieron una condecoración por ese trabajo. Sin embargo, sí hubo dos compañeros de ese mismo batallón que fueron emboscados por el ELN y el uno quedó lisiado de por vida y el otro herido muy grave, pero bueno, no quedó lisiado. Pero el punto es, el éxito militar consistía en combatir y realmente se buscaba al enemigo por aquí, por allá, con todas las tácticas y demás. Pero eso con el tiempo derivó en forma diferente, la guerra se intensificó, se degradó, se descompuso. Ya cuando fui teniente coronel, bueno, el capital también tuvo unas patrullajes, pero fundamentalmente contra el narcotráfico en el norte del país, allá contra la marihuana, el plan fulminante, me acuerdo, de Turbay. Y ya de teniente coronel, comandante de batallón, tanto en el Cesar, fui comandante de batallón como en la Escuela de Artillería en Bogotá, en la parte sur, con responsabilidad de todo el área del páramo de Sumapaz y la carretera y lo aledaño que va hacia Villavicencio. Ahí ya el conflicto empezaba a descomponerse, fue recién empezada la operación Casa Verde, empezaba a descomponerse, pero no se había degradado tanto como pasó después de que tuve que salir del ejército. Dentro de ese mismo capítulo de esa historia de hombre del ejército, de alto mando del ejército, también hay en este mismo sentido, hay una situación muy particular, no sé si podremos comentarla, y es el tema del proceso de paz con el M-19. Llama poderosamente la atención algo que se vivió allí, que suena como en contraste. ¿Cómo recuerda justamente esa situación? Sí, contra el M-19 directamente no me tocó combatir, en el sentido de que las unidades donde estuve no tenían en su área de responsabilidad presencia o acciones del M-19, exceptuando en el 85, siendo yo ya mayor, era segundo comandante del batallón Tenerife, y sí, el M-19 estaba operando bastante en el Huila. Me acuerdo, Marcos Chalita,
era un jefe del M-19 en el Huila, que después, si no estoy mal, fue constituyente, me parece. Bueno, entonces, pero estando yo en Neiva, era mayor, era segundo comandante de batallón y tenía principalmente responsabilidades de índole administrativa, no operacionales. Las operacionales las manejaba el comandante con el oficial de operaciones y demás, pero bueno, de resto no tuve sí, oportunidad o necesidad de combatirlos directamente, pero cuando estaba en la escuela militar siendo teniente coronel en el año 89, era director de estudios y de entrenamiento, me enteré por mi hermana menor, somos 7 en la familia, 4 hombres, 3 mujeres, yo el mayor y la hermana menor, que siempre la veía uno como como la consentida, la pequeñita de la casa, ¿no? La niña de Y la más, casa. claro, y más cuando que nosotros perdimos a mi papá cuando yo como mayor tenía 16 años, no más, y entonces la China tenía por ahí 2 añitos, algo así. Bueno, entonces, o menos de 1 año, de 2 años. Entonces, llegó ella cualquier día a la casa donde vivía yo, la casa fiscal de Usaquera, acá en la 106, y pues siga Adriana, siéntese, empezamos a conversar, me dijo, vengo a contarle algo que usted no sabe. ¿De qué se trata? Yo no sé muchas cosas, pero ¿de qué se trata? Me dijo, mire, Carlos Alfonso, mañana en la prensa va a salir un titular que dice, se inician las negociaciones con el M-19 y el M-19, perdón, perdón. Ese día había salido un titular que decía que las negociaciones del M-19 era una mesa de 12 apóstoles que enviaba el M-19. Entonces ella llegó esa noche a decirme, mañana sale un titular corrigiendo ese titular de hoy, diciendo que la mesa es de 11 apóstoles y una apóstol. Y la apóstol soy yo, me dijo. Pues quedé yo frío. Pues en ese momento, eran ya como las 9, 10 de la noche. En ese momento yo que iba a poner a averiguar cuánto tiempo estuvo, lo que sea, por dónde. Le dije, ¿y por qué? Me dijo, yo he estado militando en el M19 hace ya bastantes años desde que ¿se acuerda tal fulanito que era novio mío cuando estaba en el Impau? Le dije, sí, yo me acuerdo de él. Me dijo, pues él entró en la 19 y yo enamorada me fui con él. Entonces, bueno, enamorados allá de aventuras. Entonces, pero estuvo convencida ya en su cuento. Eh, y entonces, pues, quedé frío y esa noche se fue como a las 11. Yo le dije, me preocupa su seguridad, de pronto la van a matar porque hay unas tensiones muy fuertes y la extrema derecha puede no aceptar esto fácilmente. Dijo, yo asumo los riesgos, tranquilo, no se preocupe. Bueno, encomendaré eso pues y me senté a escribir ahí el informe para entregárselo al comandante, al director de la escuela militar, nada menos al día siguiente a primera hora. Y a las 7 de la mañana estuve allá y dice, mi general, anoche me enteré de esto y esto y esto, está en sus manos mi carrera. Entonces me dijo, bueno, es importante, tranquilo, váyase para la casa, espérese a ver qué se decide. Y duraron como 3 o 4 días, él se fue para el comandante, donde el comandante del ejército pusieron al departamento de inteligencia a escarbar toda mi hoja de vida, donde había estado, como a ver si había algo sospechoso de que yo pudiera estar trabajando en equipo con el M-19, pues. Pero claro, no había nada, ni mucho menos. Por el contrario, mi carrera siempre fue exitosa en el sentido de primeros puestos, etcétera, etcétera. Entonces, me llamó otra vez a los 2 o 3 días, sí. Venga, Velázquez, me dijo, el mando militar y yo como director, le queremos decir que confiamos en usted, que no hay ningún problema, siga para adelante con su carrera y estaba yo de candidato para ir a un curso al exterior el año inmediatamente siguiente y me mandaron. Y con su hermana En fin, perteneciendo al M-19, siendo militar. ¿No le parece sí, como una ironía de la vida o de pronto, por decirlo en otras palabras, quizás un mensaje de que un militar tiene en los grupos
alzados al margen de la ley a un hermano? Sí, no, recuerde que Pizarro era hijo de un almirante. Carlos Pizarro era hijo de un almirante. Es más, yo creo que él, conociendo el espíritu de cuerpo de los militares, pero claro, los militares que estaban enfrentando fuertemente la guerra no eran los marinos, la armada, sino el ejército. Él mismo fue el que decidió que fuera mi hermana Adriana la que hiciera el link para iniciar el proceso de paz por el siguiente tiempo, porque es que antes de eso que me llegó a mí, ella me contó después, había salido del monte, digamos, ella salía por periodos, pero había salido con una misión específica, era buscar al general Álvaro Valencia Tobar en su casa y decirle que el M-19 estaba en serio buscando la paz. ¿Y por qué fue así? Porque Valencia Tobar había escrito una columna diciendo al M-19, dejen de estar allá bobeando, o dejen de eso que ya no tiene futuro, esta guerra. Y entonces Adriana, comisionada por Carlos Pizarro, llegó a golpear a la casa del general Valencia y dijo, buenas tardes, general. ¿Sí? ¿Qué se le ofrece? Dijo, soy fulana de tal, Adriana Velázquez, la hija de su compañero de curso, porque mi papá también fue militar y era compañero de curso de Valencia. Me dijo, Adriana, la chiquitica que conocí. Sí, sí, señor, soy yo. Siga, ¿qué se le ofrece? Vengo delegada de parte de Carlos Pizarro, soy del M-19, estoy designada para ser negociadora, seguro más adelante. Entonces, pero queremos decirle, de boca mía, que el M-19 en serio quiere jalarle al proceso de paz. No va a estar probando cosas, no. Quiere entrar en la paz del país. Y hoy le puedo preguntar, perdóneme, coronel, ¿usted cree en el proceso de paz? Yo sí. El actual, con la FARC, claro que sí. Desde ese entonces. Sí, no, claro. Sí, y lo que pasa es que no, en Colombia, a través del tiempo, no se ha sabido crear un contexto estratégico, político, militar suficientemente completo, o lo más completo posible para que los procesos de paz marchen sin palos en la rueda atravesados. Y en el último, pues, el palo en la rueda fue, francamente hablando, la vanidad de Santos y la terquedad guerrera de Uribe. Eso fueron los palos en la rueda. Y lo que irradiaban desde ese liderazgo hacia sus seguidores y demás, afectando en últimas el país. O sea que en cierta forma usted está reconociendo que el proceso debió haber empezado más temprano que tarde, ¿no? Sí, si hubiera habido mejor contexto en otros momentos, claro que, a ver, uno de los temas fundamentales de estudio míos y de práctica, de vivencias, ha sido la estrategia, el cómo lograr, en el caso militar, lograr que se venza la resistencia enemiga con la menor cantidad de sangre derramada, la menor cantidad de combates. Esa es la gran estrategia. Ahora, cuando es político-militar, es lo militar actuando en concordancia con los objetivos políticos, pero de una manera tal que los mensajes de las operaciones militares no sean contrarios a lo que quiere la política, que es lo que en Colombia casi nunca ha estado presente. Por ejemplo, así muy lejos, constituyente, diciembre del 90, elección de constituyentes, y al mismo tiempo un bombardeo en Casa Verde, cuando todavía la negociación con la FARC no se había clarificado si iban o no iban a entrar a la constituyente. Eso es totalmente antiestratégico. Y cuando no hay estrategia, pues los conflictos se complican y se llegan a la degradación incluso. Entonces, sobre todo los conflictos internos. Hablamos de otros momentos, pero francamente, mire, las FARC, como tenían en un solo ente lo político y lo militar, y no en entes separados como el Estado, lo político está por un lado, lo militar por otro lado, aunque son del Estado.
pero no ha habido liderazgo suficiente para que se mantengan en un link bien coordinado. Entonces, las FARC siempre han jugado ajedrez, o siempre jugaron ajedrez mientras estuvieron en armas, alzadas en armas. Lo que queda, pues ya es otra cosa que no es las FARC, las FARC en propiedad. Entonces, mientras las FARC jugaban ajedrez, en el gobierno Gaviria, el gobierno jugó algo así como algún juego de esos de fuertes, pero no tan inteligentes como el ajedrez, qué sé yo, parqués o una cosa de Dominó. eso. Dominó, puede ser. Las FARC parqués, el gobierno dominó. El gobierno Samper, no hubo partida. Ahí no hubo partido porque Samper estaba agarrado, viendo a ver cómo no se dejaba tumbar del cargo, cómo sus mentiras acumuladas no se colaban por algún lado. En fin, ahí no hubo partida. Y fuera de eso tuvo un comandante del ejército que menos pensamiento estratégico tenía. Tan era negativo el pensamiento estratégico que fue cuando se inventó hacerle énfasis al término narcoguerrilla. Y la guerrilla decía, pero es que usted está respaldando un gobierno, un presidente colocado por la mafia. Entonces nosotros nos relacionamos con los campesinos cocaleros, pero ustedes con las élites podridas. Entonces es un burro hablando de orejas y de pronto unas orejas bien largas. Entonces ahí no había partida. Durante Pastrana, pues ahí fue. Pastrana jugó damas chinas, el gobierno jugó damas chinas y las FARC siguieron jugando ajedrez. Hasta que llegó con Santos y Santos jugó póker. Las FARC siguieron jugando ajedrez y Santos jugando al póker. Ahí más o menos la cosa, pero bueno. A propósito, usted menciona en el gobierno de Samper un capítulo que también enmarca la gestión suya como militar. Me corrige si de pronto me equivoco. Ahí aparece su merced como comandante del bloque de búsqueda en Cali y dio un paso contundente para abrir el proceso 8000, ¿verdad? Sí, lo abrí realmente. Desde el punto de vista de inteligencia y documentación, lo abrí. Esos documentos que se incautaron fueron los que se radicaron por parte de una fiscal que estaba en los allanamientos bajo el número de radicación 8000. Sí, eso fue exactamente entre el 6 y el 8 de julio de 1994. Samper había sido elegido en segunda vuelta como el 29 de junio, si no recuerdo mal. Y le faltaba un mes para posesionarse el 7 de agosto del 94. Ahí se abrió el proceso ¿Usted de escuchó, usted escuchó, coronel, las pisadas del elefante que se entró a la casa de Nariño? las vi ahí en vivo y en directo, pues no las vi, sino que sí, toda esa plata que se había entrado a la campaña eran unas pisadas muy evidentes. Las pruebas documentales de esas pisadas las vi, totalmente, sí. Esta frase Como lo dijo Monseñor Pedro Rubiano Sáenz, ¿no? Que a sí, que, propósito hablaba al respecto, que considerar que no se diera cuenta el señor presidente Ernesto Samper Pizano sería sí, como que se entrara un elefante a la casa y no se y no se diera enterara. cuenta. Sí, hay el momento crítico de todo es uno de los momentos más críticos de todo ese proceso y para el país, el mensaje nefasto para el país fue cuando Botero, ya detenido en la Escuela de Caballería, dijo, Samper sabía, pero yo no sabía, a última hora algo supe, pero no, ambos sabían. Y claro, Samper le responde esa misma noche, Botero miente para salvarse, lo cual es cierto. No iba a decir, Botero miente para salvarse, pero yo también sabía, no. Ambos debían decir, sabíamos, perdona al país. Y si eso sucede así, pues, pucha, otra hubiera sido la historia y el mismo Samper hubiera dicho, le pido perdón al país, me descuidé, confié demasiado, pero esto va a afectar mucho la institución presidencial, pido la renuncia, eh, y Botero, pues, sosteniendo también lo mismo, también hice lo mismo, renunciamos, se hace
institucionalmente el relevo, el Fue, vicepresidente, fue lo que sea. determinante, Sí, fue pero determinante. eso, sí, pero el punto es, si ellos hacen eso, 4 u 8 años después hubiera sido el uno presidente también, hubiera podido ser presidente de la República. El pueblo hubiera valorado eso, le hubiera agradecido esa verdad, que es lo que, bueno, Coronel, ¿fue determinante el hecho de que usted abriera paso contundente al proceso 8000? sí, claro, claro, porque es que siempre antes de eso se comentaba en los cócteles, en los círculos periodísticos, en las salas de redacción, donde tú quieras, que la mafia metía plata a las campañas, porque cada vez las campañas se hacían más caras. No había plata para semejante cantidad de plata que se gastaba. Entonces, los carteles, sobre todo el de Cali, eh, tenía una estrategia muy clara para hacer poder en la sombra. Entonces, para hacer poder en la sombra, pues era tener políticos aquí cogidos de la mano y también, claro, banqueros o también policías de alto grado, militares, fiscales, pero los políticos eran muy importantes para ellos y sabía que el punto débil de los políticos era sus campañas para poder satisfacer la ambición de poder. Deja usted evidenciado en la audiencia un carácter muy particular. Carlos Alfonso Velázquez, se podrá decir, dijo lo que hizo, lo que dijo y dijo lo que pensó. Muy contundente y coherente en sus acciones, en lo que dice y en lo que hace. Como por ejemplo, en el valor, porque hay que tener un valor de denunciar incluso al general Rito Alejo del Río por su conducta sospechosa con los paramilitares, que incluso le costó su carrera militar. Sí, señor. Eso, precisamente, atando el 8000 con eso que vamos a entrar ahora a hablar, a recordar, pues, en la medida en que Samper se cerró a la banda y en la medida en que el Congreso y también Botero y bueno, todos los demás, y en la medida en que caían presos o detenidos el Contralor, el Procurador, congresistas, y en la medida en que el Congreso, por falta de autoridad y ética, no pudo declarar la indignidad del presidente para que fuera juzgado por la Corte, en esa misma medida el régimen político, estamos hablando 95, 96, bueno, del 95 en adelante, el régimen político se pegó una deslegitimada muy fuerte. ¿Cómo entender que después de que veníamos de esos crímenes por parte de la mafia, mataron a Galán, pero a otros 3 también, a Carlos Pizarro, a Bernardo Jaramillo, a Jaime Pardo Leal, Jaime Pardo Leal. todos candidatos presidenciales, los mataron en un lapso de 3 años. ¿Cómo entender que después de eso un presidente se haya dejado ayudar por la mafia para llegar al poder? Eso no cabía. Entonces, el régimen político se legitimó de tal forma que, claro, por un lado las guerrillas decían que ese es el capitalismo ya en su catarsis última de corrupción. Aquí los únicos que pueden salvar este país somos nosotros, que tenemos un pensamiento totalmente diferente al capitalismo, etcétera, etcétera. Y los paramilitares, semejante debilidad, semejante presidente mentiroso, no tiene forma de parar a esta guerrilla para que nos deje, no nos quite nuestra propiedad privada, nuestras tierras, que hemos trabajado con tanto tiempo, lo que sea, y nuestros amigos ganaderos, etcétera. Entonces, ambos se sentían empoderados, entre comillas, y la violencia, se pegó una acelerada tremenda, y si usted mira cualquier indicador de violencia de entre el 95 y el 98, tremendo. Militarmente hablando, fue el periodo en que las FARC más cuantitativa y cualitativamente tuvieron las mejores acciones militares. Al final del gobierno de Samper llegaron a tener 450 y pico entre militares y policías en sus manos, que habían caído vivos en la guerra.
Matar gente en la guerra soltándole un cilindro o una bomba, eso es fácil, en cierta forma. Pero combatir en igualdad de condiciones, fusil acá, fusil allá, hasta que unos que de un lado quedan sin municiones y ya exhaustos y llevárselos vivos, eso requiere más, me perdona la palabra, más berraquera. Eso las FARC lo hicieron en ese lapso, porque estaban empoderadas. El mismo Cano en algún momento, por ahí en una entrevista, llegó a decir, en estos 3 años hemos avanzado más que en los últimos 30 años. ¿Avanzado más que a llegar al poder? Mediante el uso de la violencia organizada. Entonces, en Urabá se vivía eso, con más énfasis. Y había una tempestad de violencia, la guerrilla cobrando cuentas a los que consideraban o paramilitares o auxiliares de los paramilitares en los pueblos. Y los paramilitares cobrando cuentas a los que consideraban guerrilleros o auxiliares de los guerrilleros o simpatizantes políticamente, lo que fuera. Entonces era un día, cuando llegué yo en el 95 de junio, un día mataban a alguno de ellos 3, 4, al día siguiente el otro mataban 8 y después 12 y así, y de pronto bajaba, subía, pero era una espiral tremenda. Entonces el ejército no podía seguir con su tradicional estrategia, si se puede llamar estrategia, de estar en la montaña buscando guerrilla para capturar o dar de baja y decir aquí la verdad que hay orden público. No, tenía que concentrar sus esfuerzos en las áreas pobladas, cortinas de seguridad móviles, etcétera, porque no había policía casi, y evitar que la gente fuera agredida o por los paramilitares o por la guerrilla, no importa por cuál. Y tampoco si uno era auxiliar o no, eso no es problema del ejército, eso es asunto de la inteligencia y otras cosas, de la justicia, pues, si fuera así. Entonces, con el primer general se trabajó armónicamente en ese sentido, después de discusiones fuertes, pero llegamos al acuerdo y se trabajó así y la estrategia empezó a funcionar. Tanto que me acuerdo mucho que a raíz de una masacre, el Bajo del Oso, el gobernador Uribe Vélez llegó a decir que Urabá necesitaba cascos azules, como diciendo el ejército no sirve para nada, hay que poner cascos azules para que minimizando en cierta forma el ejército. Exactamente. En Bogotá dijeron que ese gobernador estaba loquito, pero lo que nunca se esperaba era que Gloria Cuartas, con su forma de ser beligerante y clara y francota, dijera, no, el gobernador no tiene razón. Aquí estoy viendo que el ejército sí está tratando de cumplir su función, su misión, entonces no se requieren cascos azules. Ahora, pero llega del Río a relevar al primer general con el que trabajé, yo era segundo comandante, se llamaba Víctor Álvarez, llega del Río, a cambiar todo, a volver a la estrategia anterior. Yo les decía, no se puede, mi general, por esto y esto y esto. La legitimidad del ejército en esta tempestad de violencia, la gente, los civiles requieren una especie de árbol de donde agarrarse en esa tempestad y el único que puede ser ese papel de árbol es el ejército. La policía no tiene forma de serlo. Pero no, se le metió en la cabeza, le entraba por aquí, le salía por otro lado lo que yo le decía y le decía delante de los comandantes de batallón. Hasta que llegó un momento en que ya la cosa, a raíz de una inspección, pues le informé por escrito el asunto, pero todo terminó en que Velázquez era insubordinado, mentiroso, estaba loquito, no sé, y me tocó salir del ejército por eso. Y con el tiempo, pues ya vemos cómo sí tenía la razón. Del Río fue, lo mío no sé si sirvió para abrir, no, creo que no. Lo mío no sirvió para abrir la investigación de oficio, porque yo hice esto público en la prensa después de que salí, sino que a él lo sancionaron penalmente fue por una muerte de un señor de apellido Mena, me parece, que murió salvajemente. ¿Ah? Sí, señor. Murió salvajemente y en una operación en el Urabá chocuano que se realizó en el 97 cuando yo ya había salido al ejército, pero yo ya había hecho pública la denuncia y por eso juzgaron a Del Río y 20 y pico años de cárcel, la sentencia en primera instancia, estaba esperando la segunda instancia cuando apareció la oportunidad de someterse a la JEP, pero en la JEP lo vi ya muy mal.
en la última, yo no me ponía a escucharlo porque para qué perder tiempo, yo sabía quién era. Entonces, pero por pura vaina vi que creo que lo colgaron en semana el interrogatorio último y el magistrado, no me acuerdo ahorita el apellido, Salazar creo que es, le hacía Sí, señor. unas contrapreguntas bastante bien hechas, porque de Río no reconocía ninguna responsabilidad de nada en ese sentido. Y esas contrapreguntas hicieron que sufriera un infarto y se fuera ya un tiempo a una UCI para salir de ese problema, ¿no? Hay un trabajo muy interesante, coronel, y ustedes, amigos que nos están viendo a esta hora y que nos van a ver en la repetición, porque sabemos que a esta hora también se adelanta un encuentro futbolístico, ¿no? De Colombia. Pero hay un trabajo muy interesante a propósito del tema que está tocando el coronel y es hecho por Iván Gallo, que cuenta que 2 días después, incluso de la llegada del general Rito Alejo del Río como comandante de la brigada, esa era la brigada 17, ¿no? En Sí, Carepa, señor. por Sí. orden de Harold Bedoya, comandante de las fuerzas militares, empezaron las desgracias en el Urabá antioqueño. Al mediodía se recordará el 16 de diciembre del año 1995, en el sitio de la Arenera del corregimiento de Curulao, en Turbo, un retén del ejército o un control más bien militar detuvo a los campesinos Alcides Torres Arias y Ángel David Quintero. A los dos muchachos se los llevaron para la brigada y el general había desembarcado con la idea clara de identificar supuestos guerrilleros entre los pobladores de esa región. Se cuenta en esa misma nota periodística que los familiares los visitaron al día siguiente, el 17 de diciembre, y regresaron al 18. Un día después ya no los vieron más. La información que les entregaron sonaban tranquilizadora, ¿no? Estaban libres por no haberles encontrado ningún antecedente. La verdad era otra. Por la puerta de atrás de la brigada, un auto rojo se llevó a los dos campesinos a la vista de medio pueblo. Nunca más se volvió a saber de ellos. Nadie más odiado que el que dice la verdad. ¿Por qué le costó a usted su carrera militar por atreverse a denunciar al general Rito Alejo del Río? ¿Qué tuvo que ver eso? Perdón, es que antes de responderte directamente me acabo de acordar que yo esa cuestión no la supe en ese momento. Bueno, desde que Del Río conoció la forma como yo pensaba y demás, él había llegado desde el 1 de diciembre a la brigada. Yo Ujú. entonces, cuando él conoció eso, empezó a no contarme nada operacional, ni nada de inteligencia, a dejarme como aislado de esa parte. Pero me acuerdo que 2 meses o un mes después, no me acuerdo, alguien de alguna ONG, o de pronto fue Gloria Cuarta, no me acuerdo, bueno, me comentó eso y que yo investigara y traté de investigar, pero estaban cerradas todas las posibilidades de investigar la realidad de lo que había sucedido. Y ahí ya mis sospechas de que Del Río no solamente no entendía la necesidad de la estrategia que les había planteado, sino que ya tenía era otras cosas más turbias en su forma de, que decidía ese tipo de no entender la estrategia que se había venido implementando, no por falta de presente estratégico, sino por cosas turbias. Y me puse a analizar, y claro, él desde mayor había trabajado en el Magdalena Medio, donde nacieron los paramilitares de Castaño y demás. Desde esa época, con el negro Vladimir había tenido sus links. Me preguntabas que por qué a ver, le informé al mando militar y el mando militar no. De ese momento, la conclusión es que tenía rabo de paja y no podía decirle al general ponerlo en su sitio. Así de sencillo, creo yo. Porque el comandante de la división, bueno, eso no tuvo nada que ver, que era Iván Ramírez, pues, ¿qué?
Y Bedoya, pues parece que también no. Y Adrada, que fue que investigó, como que si no, si no ve que el comandante del ejército tenga la postura adecuada, pues él se acomoda porque no va a sacrificar su posibilidad de ascender más adelante por salvar a un coronel, por decir la verdad. Así de sencillo. Coronel, yo hemos mencionado, y este periodista ha mencionado al menos 3 capítulos de su vida sirviéndole al país. Los combates con las FARC, con el ELN, con los carteles de narcotráfico, cuando ejerció como comandante del bloque de búsqueda en la ciudad de Cali, que dio el paso contundente al abrir el proceso 8000. Y ahora el tema el valor militar de denunciar al general Rito Alejo del Río por su conducta sospechosa con los paramilitares. Al menos 3 ingredientes de un cóctel. ¿Usted cree que ese cóctel se sigue sirviendo actualmente en Colombia? Pues sí, pero en proporciones menos venenosas, menos, sí, la palabra es esa, menos venenosas. Es decir, ya está, es un cóctel como que está perdiendo el sabor, si se quiere, al cóctel, se está volviendo aguado, pero falta una estrategia estatal mucho más clara para que termine desaparecido ese cóctel de la vida del país y que si sigue por ahí sean unos remanentes ya que son intrascendentes e irrelevantes. Pero si los Todavía se, traemos, sí, pero si lo traemos al escenario de la actualidad colombiana, coronel, lo digo con sumo respeto, las disidencias de las FARC, el ELN que todavía sigue haciendo de las suyas como grupos alzados al margen de la ley. El tema de, de del narcotráfico y algunos vínculos, entre comillas y presuntamente, de personal que tiene alguna relación con el gobierno y el paramilitarismo, una cifra que no se ha podido borrar, incluso que es rechazada por unos y por otros no, las 6.402 víctimas de los falsos positivos. ¿No cree usted, coronel, que todavía sigue el ingrediente o este cóctel sirviéndose en Colombia? sí, pero está ya en decadencia el cóctel, está perdiendo su consistencia o su fuerza, si se quiere. Ya le digo por qué. Porque sí, 6.402 casos positivos, pero yo estoy casi seguro y quiero estarlo de que responsables de esos que quedan en las filas militares, muy, pero muy pocos, sean mis generales o sean subalternos. Segundo, porque los subalternos corrieron a someterse a la JEP. Ya, ya estaban empezando a sentir pesadas de animal violento con la justicia. Y los generales, pues ya vieron que era mejor retirarse para no tener tantos ojos puestos encima por parte de la prensa o de los ONGs. Entonces, eso ya está. Ahora, remanentes de paramilitarismo, remanentes de guerrilla, claro, que los hay, pero sin fuerza moral, sin fuerza de para no son un problema de amenaza desestabilizadora para el Estado, o es que Iván Márquez todavía soñará que va a ser presidente de la República a punta de plomo. Olvídese. Ya, ahora, nosotros pues tal vez amenazarán el poder local, pero no aspiran a ser alcaldes, aspiran a imponer su ley a punta de amenazas de plomo, y eso muy rápidamente, porque el pueblo colombiano no es bobo, es noble muchas veces, pero no es bobo, esos van a terminar mal. No es sino que las autoridades, empezando por la fuerza pública, se relegitimen, recuperen credibilidad, recuperen autoridad moral y verá que eso rápidamente va desapareciendo, sea por cárcel o sea porque vivieron en un combate. Y ya finalizando este espacio al que agradecemos indiscutiblemente y esperamos que volvamos a encontrarnos, perdóneme que lo haga público
comprometerlo públicamente. ¿Vuelve a concedernos una entrevista, coronel? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, entonces ya vamos a incluirle, para redondear este espacio, el que discutiblemente le agradecemos enormemente, coronel Carlos Alfonso Velázquez, una pregunta. ¿Cuál es hoy en día usted ha puesto a consideración de los colombianos su hoja de vida, su perfil como ciudadano, como buen ciudadano, como buen militar? ¿Cuáles son las motivaciones que lo acompañan para proponerse como precandidato a comandar, a entrar a la Casa de Nariño, a ser presidente de la República? ¿Qué lo motiva? Hay una que es una motivación que es central. Siempre tuve vocación de servicio público. La experiencia militar vivida que tuve oportunidad de decantar académicamente en las aulas de una universidad como la Sabana, dictando materias relacionadas con la vida del país, de teoría política, de teoría del Estado, de evolución de perspectivas del conflicto armado colombiano, la última de ética social y ciudadana. Eso me dio una visión de país que permite decir que sí, sé qué es lo que requiere Colombia y estoy dispuesto a liderar esa marcha en esa dirección, dándome a los colombianos con toda mi experiencia y demás. Y sobre todo, la concordia nacional. ¿Por qué la concordia nacional? Porque lo que he vivido, lo que he sido y he hecho, lo que soy y sigo haciendo, y lo que puedo seguir siendo y seguir haciendo, me permiten tener esa autoridad de convocar a la concordia. Si tú, William, hicieras, o cualquier persona, un sondeo, serio o no serio, en las diferentes esquinas políticas, llamémoslas del país, o semiesquinas, unos hablarán mal, o si no mal, indiferente, otros mejor, otros peor, pero ninguno va a decir que Velázquez es un tipo que no merece ser escuchado, que Velázquez es un tipo que es un ampón, que Velázquez es un tipo que es tramposo, que es hipócrita, que es deshonesto. No, ninguno. Con ningún sector de la política tengo los canales de comunicación rotos por asuntos ideológicos o asuntos de conflictos irremediables, ¿no? Entonces, eso me permite, ahí sí, mediante el liderazgo político desde el Estado, romperle el espinazo a la inconducente polarización en que estamos desde hace 20 años. Hace 20 años tuvimos una especie de frente de discordia nacional o de trifulca nacional y vamos hacia un frente de concordia nacional, que lo puedo liderar. Ese proceso que su merced dice que quiere liderar, coronel, ¿lo va a hacer a través de firmas, incluido en algún partido político de forma independiente, o cómo lo va a proyectar y a presentar a los colombianos? Hasta el momento es el propósito de hacerlo por firmas, pero hay que ser realista. Las firmas han perdido valor. Los colombianos ya están, uno percibe otra firma más y qué pasó con la consulta popular anticorrupción y qué pasó con tal cosa y qué pasó con tal cosa. Ya no creen en las firmas. Entonces, ahora, pagar por recoger firmas, como hacen algunos, que a 1,000 pesos firman lo más barato o 5,000. Bueno, eso es unas sumas a veces estrambóticas. Yo no considero que eso se justifique gastar eso, a no ser que sea para darle empleado a gente que esté desempleada, pero bueno, pero no se justifica. Y tampoco voy a empeñar mi apartamento para poder recoger firmas, no puedo y no lo voy a hacer. Entonces, si no se logra la meta de las firmas reglamentarias para inscribirse,
De todas maneras, tengo la oportunidad, por estar recogiendo firmas, de hablar políticamente, de plantear mis propuestas, de recordar a la gente quién soy o a la gente joven que me conozcan. Y entonces ya vendrá la posibilidad de que a uno le piquen el ojo para una consulta o la otra consulta, menos a una de esas consultas que se están armando, pero las otras no tendría incoherencia al participar en ella para poder ser avalado por algunos de los partidos que estén en esa consulta. O eventualmente... ¿Y dónde habría coherencia, coronel? ¿Cómo? ¿Dónde podría usted encontrar coherencia de presentarse tal evento de una Hoy en adherencia? día, sí, hoy en día habría coherencia si llegara a integrarme a la consulta de la llamada de la esperanza. Ahí no habría habría unas pequeñas incoherencias respecto a algunos de los que están candidatos, pero no son de fondo, no son importantes. En segunda instancia, Se identifica más con la coalición Esperanza que con la del pacto histórico. sí, sí, en este momento sí. Y la otra, la centro derecha, podría ser también siempre y cuando no estuviera el uribismo. Si estuviera el uribismo, ahí sí no habría nada que hacer porque quedaría como un mosco en leche, como dije en un programa por ahí la otra vez. En últimas, coronel, ¿cuál es la invitación que quiere usted a través de este espacio, de esta plataforma, hacerle extensivo o extensiva a todos nuestros seguidores, los amigos de cerca, la teleaudiencia, los cibernautas que nos siguen? Gracias, William. Pues bueno, estaré pendiente para Sí, otra claro que invitación sí. donde ya hablaremos concretamente de las propuestas que De tengo, las propuestas, esas se sí, llaman las líneas temáticas, ¿no? las líneas temáticas, exactamente. Pero entonces por ahora hay una página web que es mi nombre, pegado todo, Carlos Nosotros lo Alfonso Velázquez. vamos a dejar, si su merced nos permite, coronel, vamos a dejar el enlace de su página en este espacio para que las personas la conozcan de cerca, ¿no? Perfecto, entonces ahí entran y ahí está todo, ahí está el proyecto político, hay inclusive un video pequeño de mi biografía, las últimas columnas de opinión que he escrito, eh, programas como este están colgados en la página web y así los que quieran conocer más, entonces, y me pueden escribir desde ahí para intercambiar ideas, me hacen sugerencias, críticas y con mucho gusto les respondo a todo el mundo. Toda la persona que me escribe alguna cosa le respondo, algo le respondo. A no Pues ser que sea un insulto, porque los insultos sí no los respondo. claro que sí. A palabras necias, oídos sordos, ¿no? Sí. Pues coronel Carlos Alfonso Velázquez, precandidato a la presidencia de la República de Colombia, mil y mil gracias por habernos permitido y habernos concedido esta entrevista a través de cerca. Muchas gracias a usted, William, por la oportunidad de dirigirme a su amplia y selecta audiencia. Pues él es el coronel Carlos Alfonso Velázquez, coronel en uso o en retiro del Ejército Nacional. Nosotros somos de cerca. De esta forma llegamos al final de este espacio. A ustedes mil y mil gracias. Con permiso. Chao.